4 factores que activan el poder de Dios. Como lo dice el título, vamos a ver 4 factores que nos van a ayudar a activar el poder de Dios. El primero, la oración. La oración es la comunicación con nuestro Padre. Nadie desarrolla una relación íntima con otra persona si no se comunica con frecuencia con esa otra persona. O sea, yo no podría tener una amistad, por ejemplo, con alguien si yo no tuviera una relación constante con esa persona, si yo no me comunicara con esa persona, si yo no hablo con esa persona. Hablando es que la conozco, hablando esa persona me empieza a conocer a mí. Es a través de hablar y conversar que las personas nos podemos conocer. Del mismo modo, para desarrollar una relación íntima con Dios, tenemos que invertir tiempo en la oración, y la oración no es solamente un pedido de auxilio de último momento, sino que la oración tiene que ser una diaria conversación con nuestro Padre Celestial, contándole nuestros deseos, contándole nuestros anhelos, contándole nuestras angustias, dudas, pesares, alegrías y cosas por las cuales estamos agradecidos y bendecidos, en definitiva, contándole todo lo que tenemos en el corazón. Segundo factor, el conocimiento. Cuando Jesús salía a predicar, Él no predicaba solamente bonitas palabras de sabiduría humana. Él no tenía un libro de filosofía o un libro de poesía para recitar. Él, dice la Escritura, predicaba el Evangelio del reino de Dios. Lo pueden ver a lo largo de los 4 relatos de la vida de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que constantemente su mensaje, su prédica era el Evangelio del reino de Dios. Uno de los puntos centrales del Evangelio es la salvación por medio del sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo decía que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esto es en Romanos 1:17. Esas palabras por fe y para fe implican que hay un ciclo constante de crecimiento en fe. Uno empieza con un poquito de fe, empieza a entender más del Evangelio, crece en la fe y esa fe va creciendo constantemente a medida que uno va entendiendo mejor la justicia de Dios que está revelada en el Evangelio de Dios. Nunca vamos a poder entender la justicia de Dios si no entendemos el Evangelio, que es el mensaje central de las Escrituras. Así que el conocimiento es fundamental para conectarnos con el poder de Dios. El conocimiento se adquiere primero buscándolo, valorándolo, orando, leyendo las Escrituras y aprendiendo también de otros creyentes maduros que van transmitiendo su conocimiento, sus experiencias acerca de Dios. El conocimiento, además, requiere específicamente de la acción de Dios, pero también requiere de nuestro interés y de nuestro esfuerzo. Para eso les recomiendo leer Proverbios 2, que nos cuenta un poco cómo es que se obtiene el conocimiento y la sabiduría de Dios. Tercer factor, la fe. En Romanos 1:16 y 17, nuevamente, la Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree y que en el Evangelio se revela una justicia de Dios por fe y para fe. Fe significa actuar en base a una información recibida de parte de Dios. La fe es una convicción interna de que lo que dice Dios es verdad y eso va a generar en mí una acción en base a esa convicción. Así que la fe no es solamente una condición en la mente, sino que se demuestra o se evidencia a través de mis acciones. Dios estableció un modo de impartir su justicia y sus bendiciones que es a través de la fe. Por lo tanto, la fe es un elemento fundamental en la relación con Dios. La fe no es un poder en la mente capaz de producir resultados, no es sencillamente una actitud positiva, no consiste en negar la realidad que nos rodea y decir que todo está bien, sino que es estar convencidos de que Dios es bueno, que Él quiere lo mejor para nosotros y, consecuentemente, actuar conforme a sus instrucciones. Eso es la verdadera fe. La verdadera fe implica obedecer a Dios.
Cuarto factor, la comunión con los otros cristianos. La comunión, bíblicamente hablando, cuando leemos acerca de creyentes en comunión, no es solo participar en una reunión de gente en una iglesia. La palabra comunión en la Biblia significa compartir íntimamente. Implica una coparticipación de intereses entre las personas. No es solamente estar junto con otra persona, sino que es participar en los intereses, participar en las necesidades de esa otra persona, de ese otro creyente. Dios ha hecho de los cristianos un cuerpo en Cristo. Pueden leer 1 Corintios 12, del 12 al 26, acerca del cuerpo. Y el propósito de hacer de nosotros un cuerpo es para que seamos interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos dependemos de los otros miembros y que funcionamos mejor en unión con otros cristianos. Dios quiere de nosotros una comunión con los otros miembros del cuerpo, y eso implica conocernos, preocuparnos unos por los otros, compartir cosas juntos, orar unos por los otros. Hay veces donde una reunión de 5 o 10 personas se vuelve mucho más productiva que una gran congregación. ¿Por qué? Porque hay más intimidad, comparten más de sus vidas unos con los otros. A veces en grandes congregaciones, precisamente lo que falta es la comunión. Los creyentes no pueden interiorizarse en las necesidades y los intereses de los otros creyentes. Los cristianos que están solos, por lo general se sienten mal, incompletos, desanimados. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para estar en unidad con otros. No nos hizo para que vivamos como héroes solitarios, sino que nos creó para que seamos una familia de fe. En resumen, los 4 factores que activan el poder de Dios o que nos van a conectar con el poder de Dios son la oración a Dios, como habíamos dicho, contarle nuestra intimidad, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras bendiciones a Dios. Segundo, el conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios, conocimiento del evangelio del reino de Dios. El tercer punto, la fe, que habíamos dicho que es actuar en base a una información que recibimos de parte de Dios, es recibir información, ya sea de la palabra escrita o de Dios mismo, y actuar en base a eso. Eso es la fe, la verdadera fe cristiana. Y el cuarto factor, la comunión con otros cristianos. Recordemos que Dios nos formó como un cuerpo. Dios puso a cada uno de nosotros dentro del cuerpo como Él quiso, dice la Escritura, y quiere que estemos unidos, y en esa unión, si estamos unidos y unidos en oración, en conocimiento y en fe, realmente el poder de Dios se va a hacer mucho más presente en nuestras vidas y en nuestras comunidades.